Amigos misteriosos, bienvenidos a la Misterioteca, una vez más. Hoy vamos a hablar, vamos a intentar resumirlo lo mejor posible. Vamos a hablar del caso de John Fitzgerald Kennedy. Ya sabéis que últimamente está habiendo mucho revuelo con la desclasificación de los documentos que Donald Trump ha ordenado. Pero ojo, porque no es que Donald Trump haya dicho, pues voy a desclasificar los documentos porque quiero ser un presidente diferente. No es así. Donald Trump tiene que desclasificar algunos de los documentos porque hay una ley de 1992 que ordena que a día de hoy, pasado todo este tiempo, tenga que desclasificar los documentos. Bien, hace unos días mi sobrino Jorge me llamó, muy interesado también por este tema, y me dice: tío, ¿te has dado cuenta de que la importancia que tiene la desclasificación de este tipo de documentos y de archivos de JFK? Nadie está diciendo nada, no está teniendo la repercusión mediática que realmente debería tener. Es una historia que marcó un antes y un después en la historia de América y sobre todo a nivel mundial. Y la verdad es que mi sobrino me hizo pensar porque tiene toda la razón. Independientemente de que en 1992 esta ley le obligue a Donald Trump a desclasificar este tipo de documentos, pues es raro, cuanto menos es raro que hayan hecho pequeñas alusiones, pero no hayan hecho nada más. Bien, pues entonces, como digo, mi sobrino me hizo pensar y he indagado un poquito. La Agencia Nacional de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo que ha hecho ha sido literalmente escoger los archivos que interesan y los que no. Los que no interesan han sido los que han desclasificado de cara al público, pero los que interesan realmente no los han desclasificado y probablemente jamás en la vida sepamos qué dicen esos documentos. He revisado muchos y no dicen nada más de lo que ya sepamos o de la verdad que ellos nos contaron en su día, aquel 22 de noviembre del 1963. Por mucho que leáis, vais a ver lo mismo. Vais a leer que el único tirador, el único asesino fue Lee Harvey Oswald. Vais a leer que los disparos fueron efectuados desde el edificio de depósito escolar de libros ubicado en la calle Houston. Vais a leer todo lo que ya sabéis, quizá con un poquito más de detalle, pero nada más. He visto vídeos absurdos que es que no merece la pena ni comentarlos, en los que hay gente que dice que la verdadera asesina de John Fitzgerald Kennedy fue Jackie Kennedy y que le disparó en el coche. Y además hace una serie de argumentos sin pies ni cabeza, que la verdad es que son vídeos cómicos, realmente cómicos, pero todo el mundo sabe que Jackie Kennedy no era una mujer feliz, era una mujer muy infeliz, una mujer que tuvo una infancia muy dura. Su padre era alcohólico, su padre fue ludópata, era un mujeriego, e incluso maltrataba a su madre. Eran dos hermanas, aparte de Jackie. Y bueno, pues la madre se separó del padre, era cuestión de tiempo, pero la madre también abandonó a sus hijas y Jackie fue ingresada en un internado. Entonces, pues claro, es una infancia muy dura y desde ese momento Jackie Kennedy sabía que su objetivo era no vivir como hasta ahora había vivido, sino que lo que quería era conseguir pues un hombre al que pudiera retener, no retener en el sentido obligado, sino con su condición de mujer, de buena esposa, de buena madre, pues que pudiera enamorarlo de alguna forma y no ser abandonada. Y ese era su objetivo. Y realmente Jackie Kennedy pues lo hizo, lo que quería era dar una imagen a sus hijos de unidad familiar, una imagen de calor familiar, cuando no era así, a sus hijos y de cara a la galería también, por supuesto.
Jackie Kennedy se enamoró del presidente, en aquel entonces era solamente político, y además fue por un amigo en común que tenían, los presentó y ella se enamoró porque John Fitzgerald Kennedy era una persona muy vulnerable, era una persona muy frágil y además padecía una grave enfermedad desde muy joven, padecía una enfermedad denominada la enfermedad de Edison. Tenía unos tremendos dolores de la columna vertebral, tenía unos dolores muy fuertes, tan fuertes que las piernas llegaban a un momento en el que le flaqueaban y llegaba a caerse al suelo. Y Jackie Kennedy, yo creo que la época más feliz de su vida fue en 1954, cuando operaron de urgencia a John Fitzgerald Kennedy. Lo operaron de urgencia porque podía quedarse parapléjico en una silla de ruedas. Entonces estuvo 6 o 7 meses de baja en casa y ahí fue cuando lo tuvo realmente para ella y pudo ejercer de esposa, de madre, de muy buena esposa, de una madraza, una auténtica madraza y una mujer de los pies a la cabeza. John Fitzgerald Kennedy era, pues, vamos a decirlo así, vamos a la versión light, no era un buen marido, no era un buen padre, era un padre ausente y era una persona que dedicaba mucho más tiempo y le daba mucha más importancia a sus compromisos políticos que no a su familia. Una vez se recuperó después de estos 6 o 7 meses, pues todo llegó a la normalidad, que la normalidad era pues John Fitzgerald Kennedy a sus asuntos y ella pues acompañarlo y a ocuparse de sus hijos. Pero bueno, pero de ahí a que Jackie Kennedy fue la asesina de su marido. Una vez dicho esto, la comisión Warren fue la que se encargó, como todos sabemos, de la investigación del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Una vez él falleció, pues el presidente Lyndon B. Johnson fue el que se encargó. Y bajo mi punto de vista, pues como todos sabemos, hicieron una auténtica chapuza, porque es que las opiniones que dan, los argumentos que dan, pues no. Cuando encontraron el rifle de tipo cerrojo, el Carcano M91, en el edificio donde supuestamente se disparó, en el edificio que era el depósito de libros escolares en la calle Houston, pues sacaron el rifle para que todo el mundo lo viera, sin guantes, sin nada, borrando todas las otras huellas. Lo cogía una persona, lo cogía otro, dejando las huellas de todo el mundo, es decir, un auténtico desastre. Y bajo mi punto de vista, Lee Harvey Oswald sí tuvo que ver algo en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, pero yo creo que lo utilizaron como cabeza de turco. ¿Por qué? Porque desde el momento de los disparos se acordonó todo el edificio en cuestión de 4 minutos o 5, no llegó a más. Además los testigos presenciales decían que los disparos habían sido desde ahí, y donde encontraron a Lee Harvey Oswald estaba a varios kilómetros de ese punto, era imposible que hubiese llegado hasta allí, pero bueno, eso tampoco lo sabremos. Hay mucha gente que dice que cómo puede ser que cuando el coche giró a la calle Houston, que tampoco es algo entendible porque en la calle Houston había muy poquita gente y había mucha más gente en la calle Elm, en Elm Street. No se sabe tampoco por qué se hizo ese cambio de ruta, pero bueno, ahí hay gente que pregunta por qué, teniéndolo a 30 metros, falló el primer disparo que la gente oyó. Hay una teoría y es muy interesante porque yo, la verdad, desconocía esa teoría, desconocía ese estudio y desconocía ese vídeo y desconocía a ese testigo. Justamente hay una afirmación en la que se ve el coche cómo pasa y pasa justo por debajo de un semáforo al entrar en la calle Houston. Ese semáforo han tomado la perspectiva desde la ventana de la 6ª planta donde supuestamente se disparó al presidente, y justamente el poste que sujeta el semáforo, la imagen es antigua, es que no tenemos las imágenes de hoy, ¿no? Que cualquier dispositivo móvil o cualquier teléfono hoy graba pues en Full HD, no es así, pero da igual porque
con la ampliación se ve que hay una especie de impacto en el semáforo, una especie de impacto, una zona blanca y además doblada. Eso te hace suponer que el primer disparo impactó en el semáforo desviando la bala que nunca se encontró. ¿Y qué pasó con esta bala? Pues hay otro testigo, y digo que es bastante sorprendente porque yo no lo había visto ni conocía esta teoría. Si no recuerdo mal, se llama James Gate, en el que cuando empezó a escuchar el tiroteo, salió corriendo y se refugió en uno de los puentes de la calle, detrás de una columna. Bien, pues cuando él salió, hubo gente que le advirtió de que tenía un poco de sangre en la cara. Todo apunta a que esa bala que impactó en el semáforo fue desviada e impactó contra el hormigón de una barrera de hormigón que tenía este señor Gates, y una de las esquirlas de hormigón le dio en la cara. Por lo tanto, esa podría ser una posible teoría de por qué el primer disparo no impactó a 30 metros del presidente. Hemos dicho que el rifle que se encontró era un Carcano M91. El proyectil de ese fusil podía salir a una velocidad de 700 metros por segundo, que equivale a unos 2.500 kilómetros por hora. Por lo tanto, le podía haber dado de lleno. Sin embargo, el disparo que alcanzó al presidente por la parte de atrás, que recordemos que salió por la garganta, ese impacto fue efectuado a 80 metros. Por lo tanto, la bala tenía muchísima velocidad. Y ahora entramos en otro detalle, que es la famosa bala mágica que tantos recorridos hizo, que se dice que la bala salió del cuello del presidente, bajó, impactó contra el entonces gobernador Connally, gobernador de Texas, y que luego subió la bala otra vez, viró de alguna forma a la izquierda, impactando en la muñeca izquierda y en la pierna izquierda del gobernador. No creo que fuera así. Yo aquí sí voy a romper una lanza a favor del FBI y de la CIA sobre todo, porque el coche del presidente, la parte de detrás, además hay documentales que lo muestran, la parte de detrás, para que a él se le viera más, estaba subido a 15 centímetros de altura más que el conductor y el copiloto, que en este caso sería el gobernador Connally. La trayectoria pudo hacerla perfectamente recta, es decir, pudo entrar por la parte de atrás, salir por la parte de delante, impactar contra el hombro del gobernador y después, dado que ya la bala había perdido mucha fuerza porque ha traspasado en teoría dos cuerpos, ya impactaría contra el salpicadero del coche a muy baja ya velocidad y finalmente impactaría en la muñeca y en la rodilla, de tal forma que las heridas de la muñeca y de la rodilla del gobernador Connally eran heridas leves. La más grave era la del hombro. Por lo tanto, creo que no hubo tanta historia de la bala que subió, bajó, giró a la derecha, viró a la izquierda, impactó. No, yo creo que todo esto ha sido mareado la perdiz. Pero sí creo que hubo un tirador en la parte de detrás, que reitero que no creo que fuese Oswald, y hubo un tirador en la parte de delante que fue el disparo definitivo, porque además en el vídeo se ve perfectamente, no hay que ser muy listo y no hay que tener muchos estudios para darte cuenta que en el momento del impacto el presidente es desplazado hacia atrás por la potencia del disparo y cae hacia Jackie Kennedy, cae hacia la izquierda. Por lo tanto, si el disparo hubiera sido de detrás, el presidente hubiera caído hacia adelante. Es evidente, ¿no? Si nosotros golpeamos aquí, esto se va hacia atrás, y si golpeas aquí, va hacia adelante. O sea, es que no hay que darle más vueltas bajo mi punto de vista.
Pero a lo que quiero llegar es que se le está dando mucha bomba, se le dio mucha bomba que se iban a desclasificar estos documentos. Al final nadie habla de nada, nadie dice nada. Y respondiendo a la pregunta que me hizo mi sobrino Jorge de ¿por qué crees que no dicen nada? Pues Jorge, te lo digo a ti. Creo que no dicen nada porque es que no hay nada que contar, jamás sabremos la verdad. Lo que tú me has pasado y lo que yo he leído y lo que yo he visto no aclaran nada, no aclaran absolutamente nada. Seguimos con que Oswald fue acusado, seguimos con que el asesino de Oswald, que era Jack, además mira, lo tengo aquí, Jack Ruby, en el 63, lo asesinó. No se sabe tampoco por qué. Si se sabe la trayectoria de este señor, Jack Ruby era un empresario nocturno, era un mafias, como decimos nosotros, y poco más sabemos. Así que os dejo el link de todos los archivos que se han desclasificado, pero vais a ver cómo no vais a sacar nada en claro. Seguimos con la duda y seguimos con un pedazo de conspiración, porque esto sí que es una conspiración enorme, que jamás sabremos qué pasó con John Fitzgerald Kennedy. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de La Misterioteca. Saludos.